Jóvenes, buenos días. Bienvenidos a esta clase que corresponde en el cronograma que llevamos a la sexta semana. La clase hoy se va a presentar de manera sincrónica, pues que ya todos conocemos las dificultades que se vienen presentando y pues yo no soy ajeno a ellas, y lo que interesa es establecer el vínculo de comunicación con todos los estudiantes sin ninguna excepción. Ya se ha comprobado que en las clases sincrónicas hay muchas dificultades de comunicación, la señal no es muy buena. Entonces, más bien hacemos esta clase asincrónica, se le envía a los estudiantes y así de esa manera cada uno tiene acceso a las explicaciones correspondientes al día de hoy. ¿Sí? Se recomienda desarrollar las actividades que se asignen o que genere esta clase. Ojalá sea de manera inmediata, que no las vayan a dejar para después, porque ahí es donde vienen las confusiones y las dudas que tengan. Pueden entonces ir apuntándolas en un papel y de pronto en una clase sincrónica aclararlas. Esas actividades que se desarrollan ahí es solamente actividades de práctica, ¿sí? No se van a evaluar ya por los compromisos que hay establecidos con el Consejo de Facultades. Lo que se trata es de aprender, ¿sí? No de estar pensando en una nota. Muy bien. Les voy a compartir pantalla entonces para que empecemos con la clase, ¿sí? Vamos a empezar con la clase y, y, y a lo que vinimos, ¿sí? En la clase pasada vamos a hacer primero un recorderis de lo que hicimos en la clase pasada. En la clase pasada, pues estuvimos enfatizando en las estrategias en las diferentes estrategias de comprensión lectora que existen. Y vimos una estrategia bastante interesante que se llama modelo GAP o GAP, ¿sí? Se llama de esa manera pues por las iniciales eh, que, que tiene el modelo. G hace alusión al género de un texto, la audiencia es al público que va dirigido a esa audiencia y el propósito, entonces, con el fin que fue escrito ese texto. Vimos también vimos esta gráfica, pues ya un poco más completa, que les queda a ustedes pues para que puedan hacer sus análisis y su estudio de una manera más precisa. Vimos también el test purpose o author stance, que en español corresponde al propósito del autor. Es una ampliación de lo que vimos en el video anterior y la posición del autor en el texto. También hicimos referencia a los marcadores del discurso, ¿sí? Los marcadores de causa y efecto, de contraste y comparación, los condicionales, los marcadores de propósito, los marcadores de adición y los marcadores de secuencia. Hicimos también alusión a la lectura globalizada, ¿sí? Que es otra estrategia de lectura bastante interesante. Eso implica la lectura rápida de un texto. A veces tenemos textos bastante largos y la idea es solamente obtener la idea principal del texto, entonces no es necesario leer todo ese texto o deducir el tema de lo que se trata ese texto. Tampoco ya sabemos que no hay necesidad de leer todo el texto, sino que basta con aplicar
esta estrategia. Vimos esta otra estrategia, la estrategia de lectura focalizada, de lectura puntualizada, es decir, ya hacer la lectura en detalle, ¿sí? Que se llama scanning, hacer un escaneo de la lectura para encontrar información específica en el texto. Les recomiendo mucho que en la medida que puedan repitan esos videos, son videos bastante cortos, que el que más duración tiene 3 minutos y no nos va a quitar mucho tiempo para obtener un aprendizaje que va prácticamente a darnos una enseñanza muy especial en la comprensión de los textos. ¿Sí? También estuvimos hablando sobre los organizadores gráficos, que son una estrategia ya más de estudio, ¿sí? Para ustedes ordenar la información que encuentren y destacar conceptos e ideas principales. Es una estrategia bastante interesante, no solamente en inglés o en español, en todas las áreas pueden ustedes aplicar estos organizadores gráficos y la comprensión va a ser mucho más eficiente. También hicimos referencia al conocimiento previo, al the background knowledge and the confirmation of inferences. Ya pues se les explicó que es el uso del conocimiento previo que se tiene cuando leemos un texto. Siempre que nosotros leemos un texto, hay elementos que ya nosotros conocemos y que tienen una relación con ese texto que estamos leyendo, ¿sí? Y la confirmación de esas deducciones, ¿sí? Son también dos estrategias muy buenas, muy interesantes, que se implementan conjuntamente para comprender los textos de una manera mucho más fácil y mucho más precisa. Y hablamos también de las claves contextuales, inferring meaning from context, ¿sí? Aquí en este video, pues recuerden que se les dio algunos elementos de palabras que rodean al término desconocido. Este es el caso en el que hay veces que uno está leyendo un texto y se encuentra con una palabra que desconoce. Eso sucede absolutamente en todos los idiomas, pero uno puede sacar la deducción de la palabra por contexto sin necesidad de acudir al diccionario, ¿sí? Vimos también los referentes contextuales, identifying reference words, ¿sí? Que son los pronombres o frases nominales que sustituyen al sujeto de una oración. En eso pues hicimos un análisis bastante interesante, muy pormenorizado y muy bien explicado. Esto es un recurso que utilizan los escritores, ya pues, sabemos, para mejorar la claridad del texto, facilitar su lectura y hacer del texto más amable y no tan monótono, porque un texto donde encuentre una toda hora repeticiones se vuelve bastante monótono. Bien, entonces ya con eso hacemos un recorderis, hicimos un recorderis de lo que fue la clase pasada y entramos en este momento a lo que va a ser específicamente la clase correspondiente al día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar de los textos expositivos. Aquí el concepto está demasiado claro, no necesita mucha explicación. El texto expositivo, que tiene como fin proporcionar información específica, información específica relacionada con datos, con definiciones, con explicaciones y ejemplos. Estos textos expositivos estructuralmente se identifican porque están compuestos de 3 partes muy identificables, que son la introducción, el desarrollo de esa introducción en varios párrafos y generalmente una o dos conclusiones, ¿sí? Además, el lenguaje que esos textos expositivos presentan es un lenguaje muy formal o en algunas ocasiones muy técnico.
Estos textos expositivos generalmente están presentados en enciclopedias, en revistas científicas, en periódicos, en textos de estudio, entre muchos otros. Muy bien. Un texto expositivo tiene, miremos este ejemplo. Aquí hay un ejemplo de un texto expositivo. Es un informe de caso de un paciente que ha tenido desórdenes, tratamiento por desórdenes psiquiátricos, ¿sí? Como estrés postraumático, desórdenes de obsesión compulsión, de mutismo. Este texto tiene esas características de las que estábamos hablando. Empieza con una introducción, ¿sí? Esa introducción viene hasta donde está el punto y seguido. Y de ahí en adelante viene el desarrollo de esa introducción, donde nos presentan el paciente y se cierra con una conclusión. ¿Ustedes qué tarea van a hacer con este texto? ¿Sí? Van a desarrollar esta actividad, van a identificar la introducción, el desarrollo y las conclusiones, pero entonces lo van a hacer en su cuaderno, lo van a hacer en un cuaderno de notas, pues lo importante es que lo hagan, ¿sí? No va a tener una calificación, pero lo importante es que lo hagan y ya si tienen alguna duda o les queda o tienen dificultades, pues ya pues me pueden preguntar. Vamos a hablar un poco de la estructura de los textos expositivos, porque ustedes a través del desarrollo, del avance que van teniendo en su carrera, se van a encontrar con muchos textos expositivos, porque pues todos los textos, prácticamente todos los textos que ustedes leen, a no ser de que ya lo vayan a hacer por iniciativa propia y más por pasar el tiempo o más por divertirse o más por ocio, van a conocer también textos narrativos, pero durante el desarrollo de su carrera se puede decir pues que el 99% de los textos que leen son textos expositivos. Entonces, vamos a aprender a identificarlos bien. ¿Cómo están presentados estructuralmente estos textos expositivos? Los textos expositivos se caracterizan estructuralmente porque ellos siguen 5 formatos, que son estos. Hay más, hay otros textos expositivos fuera de estos 5, pero no son tan comunes. Ustedes normalmente, casi siempre, van a encontrar estos 5 tipos de estructuras en los textos expositivos, ¿sí? La estructura de causa y efecto, la estructura de comparación y contraste, la estructura de descripción o descripción, de problem and solution, de sequence, ¿sí? Y cada uno de ellos, pues ya vamos a desglosarlos, vamos a hablar de cada uno, vamos a hablar de cada uno de ellos. El de causa y efecto, por ejemplo, ustedes lo van a identificar porque las ideas, los eventos en el tiempo, los hechos que se presentan como causas del efecto o los efectos resultantes a los hechos que se producen como resultado de un acontecimiento, va a ser el tema del desarrollo de esta estructura textual, ¿sí? Esto va a ser lo que va a identificar esos textos de causa y efecto. Siempre que ustedes lean un texto de causa y efecto, lo van a identificar inmediatamente porque les van a hablar a ustedes es de hechos, acontecimientos que se presentan en el tiempo como causas del efecto o los efectos resultantes, o hechos que se producen
como resultado de un acontecimiento. Siempre van a encontrar esos dos modelos, van a encontrar un efecto y una causa, o una causa y un resultado, ¿sí? Bueno, otro modelo que utilizan otro formato más bien que utilizan los escritores es el formato de comparación y contraste. En este formato, la característica esencial es que la información se presenta detallando cómo dos o más eventos, conceptos, teorías o cosas son similares y diferentes, o similares o diferentes. ¿Sí? Una de las dos. Otro formato es el de descripción, ¿sí? Que lo van a identificar porque el tema se describe enumerando características, rasgos, atributos y ejemplos. ¿Sí? Ese es demasiado sencillo, pues, y yo creo que si ustedes se encuentran con un texto con este formato, no van a tener ninguna dificultad en identificarlo. Otro formato que utilizan mucho los escritores es el formato de Problem and Solution, ¿sí? Lo identifican porque en ese texto la característica principal es esbozar un problema y una o más soluciones a ese problema. Y hay otro formato que es el de sequence, en el que los elementos o más bien los acontecimientos se enumeran en secuencia numérica o cronológica, ya sea explícita o implícitamente. Hay que prestar mucha atención a este tipo de estructura porque cuando un autor nos presenta una secuencia implícita, la lectura se hace un poco más compleja. Esos textos expositivos, entonces, aquí tenemos los 5 formatos estructurales de los textos expositivos. Además de las características que tiene cada una de esas estructuras o de cada uno de esos formatos, esos textos son fácilmente identificables porque se caracterizan también por tener unos conectores especiales que son los que nos ayudan a identificarlos. Y entonces aquí es donde nosotros vamos a comprender fácilmente que estamos frente a un texto expositivo de causa y efecto o con formato de causa y efecto, o que estamos frente a un texto expositivo con formato de comparación y contraste, o un texto descriptivo, o un problema y solución, pero por estos conectores que están explícitamente expuestos a lo largo del texto, ¿sí? Estas palabras, estos conectores deben ser aprendidos. Estos conectores no están ahí para que ustedes los miren y cada vez que vayan a leer vengan por este gráfico y miren a ver si les aparecen estos conectores. No, estos conectores deben ser aprendidos para que ustedes cada vez que tengan un texto a la mano, inmediatamente se den cuenta que si se trata de un texto expositivo con formato, con alguno de estos 5 formatos. Entonces, no se necesita que cada uno tenga la traducción de cada palabra, a ver qué significa, ¿sí? No se necesita, sino que cuando ustedes la vean,
la palabra en el texto, sepan que están frente a un texto expositivo, ya sea de cause and effect, de compare and contrast, de descripción, de problem and solution o de sequence. Vamos a mirarlos, a analizarlos uno a uno. El texto expositivo de causa y efecto. Este texto, este tipo de formato, los estudiantes identifican la causa de los eventos, las acciones o ideas presentadas en el texto. ¿Sí? Por eso se llama causa y efecto, porque el objetivo es que el estudiante identifique la causa de los acontecimientos que les están planteando en un texto o las ideas que se presentan en ese texto, ¿sí? ¿Qué las causa o qué consecuencias genera esa causa? ¿Sí? La causa y el efecto pueden ser muy sencillos. En algunos textos ustedes se van a encontrar textos bastante simples, ¿sí? Pero hay otros textos ya un poco más profundos, de mucha más exigencia lectora, ¿sí? ¿Por qué la causa y el efecto, o uno de los dos, está implícito, no está de manera explícita? Entonces eso le lleva al lector un poquito más de trabajo para encontrar la información, un poquito más de lectura, una lectura más profunda, ¿sí? Para poder desentrañar esa información. La causa y el efecto de los eventos, como por ejemplo en un libro de historia. En un libro de historia, si en ese libro se está hablando de la guerra, entonces la causa y el efecto descritos en ese libro pueden ser más lineal que la causa y el efecto de los descubrimientos científicos como las vacunas, por ejemplo, ¿sí? En un libro de ciencia. Aunque el contenido y la organización van a variar, ¿sí? El contenido pueden variar, la estructura del texto expositivo sigue siendo la misma y puede desglosarse y organizarse en sus componentes de una forma más básica. Eso hace que sea más fácil de comprender. Aquí les presento una lectura. Ya pues por el título, me imagino que todos ustedes están observando de qué se trata, ¿sí? Es un texto sobre la revolución industrial, ¿sí? Pero entonces vamos a encontrar en él las causas y los efectos de la revolución industrial, ¿sí? En el texto, como es de causa y efecto, entonces, en una lectura aplicando una estrategia de escaneo, vamos a encontrar los conectores que se identifican, que se pueden ver en ese texto. Entonces aquí tenemos because, due to, tenemos consequently. Eso de inmediato nos lleva a comprender que se trata de un texto de causa y efecto, ¿sí? Ya cuando empezamos a hacer la lectura, en el que se nos presenta una introducción, se desarrolla esa introducción y se termina con una conclusión, entonces a medida que vamos haciendo esa lectura, vamos encontrando que se presentan unas causas y esas causas presentan unas consecuencias. Esa es la tarea que van a tener ustedes tras la lectura de este texto, ¿sí? Encontrar
5 causas y efectos relacionados del texto, pero van a elaborar un organizador gráfico donde pongan esas causas y esos efectos. El otro formato es el de Compare and Contrast. ¿Sí? En este formato, los estudiantes identifican las similitudes y diferencias entre dos o más eventos o conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, en una clase de historia, a menudo, pues muchas veces se espera que los estudiantes sean capaces de identificar las diferencias entre dos periodos de tiempo, ¿sí? O las similitudes y diferencias entre dos culturas, ¿sí? Guerras, los líderes, las obras de arte. Cuando los profesores presentamos esta información, lo hacemos de manera tal que la información sea pues más accesible y más relevante para el lector, para el estudiante. Pero cuando los textos presentan esta información, puede ser un poco más confusa. Por si ustedes lo leen, no vayan a pensar que el profesor le estaba diciendo mentiras, ¿sí? Hay que proporcionar a los estudiantes una forma de organizar los datos para que aumenten la memoria y la retención. Eso es lo que hacemos los maestros con este tipo de textos, para que se aumente su capacidad de identificar la estructura de un texto con instancias futuras. Esta estrategia se puede aplicar a las comparaciones de eventos, de procedimientos en todas las áreas, en todas. Esto no tiene ninguna excepción. Aquí les dejo entonces un texto sobre la Declaración de la Independencia. Es un texto de corte histórico sobre la independencia de Julio y es un texto escrito el 4 de julio de 1776. ¿Sí? ¿En qué consiste la tarea de ustedes? En encontrar 5 eventos o conceptos del texto y hacer un organizador gráfico con las similitudes y o diferencias. Vamos al tercer formato. El tercer formato es la descripción o el formato de descripción. Es un texto expositivo con formato de descripción. Y este es muy sencillo. Este es demasiado sencillo porque en él los estudiantes describen un tema identificando y explicando sus características, sus rasgos, sus atributos y dan ejemplos, son capaces de dar ejemplos. Cuando un texto dedica tiempo a describir una persona, un evento, un periodo de tiempo o un objeto en particular, los estudiantes pueden perder los hechos en las palabras. Eso sucede. La organización de los detalles clave le va a dar a los estudiantes una ayudita visual y una referencia rápida para que aumenten su capacidad de retener la información y presentarla en el texto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de descripción. Vamos a describir a María y de entrada empiezan describiéndola como una actriz estrella de Hollywood, ¿sí? Y ahí en adelante no son sino descripciones de Mary. ¿Cuál es la práctica, la actividad de práctica suya como estudiante? Crear un organizador gráfico y mostrar las características de Mary según esta descripción. El otro formato es el de Problem and Solution. En este formato, los estudiantes pueden identificar el problema y una o más soluciones al problema, ¿sí? Así como se describe aquí en esta sección. Los textos están enmarcados en torno a un problema y sus soluciones vienen en todas las formas.
¿sí? La característica de estos textos, por ejemplo, los textos de historia a menudo identifican un problema que ocurrió y luego esbozan o describen los diversos esfuerzos que se hicieron para resolver ese problema. Los textos científicos pueden definir problemas específicos y sus soluciones. Las artes, las humanidades también van a definir problemas y van a dejar ver las posibles soluciones. Entonces, dado que los problemas y las soluciones pueden ser menos explícitos en algunos textos, es muy beneficioso para los estudiantes organizar la información de esta manera para que tengan una comprensión más clara del concepto, ¿sí?, en su conjunto. Aquí les dejo un ejemplo de lo que es un texto expositivo con formato Problem and Solution. Y la tarea suya es crear un organizador gráfico y mostrar cuál es el problema, ¿sí? ¿Quién tiene el problema? ¿Qué causa el problema? ¿Cuáles son los efectos del problema? ¿Y cuáles son las propuestas de solución que se plantean? Y por último tenemos el de secuencia, ¿sí? En el de secuencia, los estudiantes identifican y describen artículos o eventos que siguen una secuencia. Las secuencias pueden ser, en un texto las secuencias pueden estar implícitas o pueden ser explícitas, también las encontramos muy probablemente de ambas formas, ¿sí? Los procedimientos paso a paso, los textos de matemáticas, los de ciencia típicamente, van a declarar una secuencia explícitamente, ¿sí? Otros textos como los de historia, como los de literatura, sí pueden tener una secuencia más implícita, ¿sí? Entonces, hay que ayudar a los estudiantes a identificar las secuencias contenidas en un texto para que aumenten su comprensión y la retención de la información, ¿sí? Miremos este ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Estos ejemplos, hay 8 secuencias. Yo les doy de una vez la primera para que a partir de esa primera secuencia, entonces ustedes encuentren el orden, ¿sí? El orden. Debe darles de 1 a 8 la secuencia que siguen estos personajes, ¿sí? Y luego crean un organizador gráfico con esa secuencia. El otro tema corresponde a la organización secuencial en un texto, ¿sí? O sequential organization in a text, sequencing words. ¿Por qué es importante este tema? También es otra estrategia lectora. Es bastante interesante porque hay palabras o frases en inglés que se utilizan para describir procesos. A esas palabras se les conoce como conectores o marcadores discursivos, ¿sí? Ellos generalmente están distribuidos en los textos en 3 puntos clave. Al comienzo de una descripción, en el medio de la descripción y al final de una descripción. Muy rara, es mejor dicho, muy difícilmente en un texto vamos a encontrar un conector o un marcador discursivo que se utiliza en el medio del texto, lo vamos a encontrar al comienzo. Muy difícil, eso no se va a dar entonces. Por eso, esto es para aprender de memoria, ¿sí?
es para aprendérselos de memoria y saber que cuando ustedes cojan el primer párrafo de un texto para leerlo y se encuentran con alguno de estos marcadores, ustedes de inmediato van a pensar en que están describiendo un proceso inicial, ¿sí? Y se está utilizando como recurso ese marcador discursivo. Aquí tenemos un ejemplo, muy cortico. Empieza el textico con first of all, ¿sí? Mírenlo acá. Con esos de entrada se empieza con un marcador discursivo. First of all. Y vamos a hablar de un tema, de la globalization, ¿sí? Cuando termina la idea, hay un punto y seguido. Y entonces ya viene un marcador de discurso que aparece en el medio de la descripción, ¿sí? In addition. Y siguen hablando en el texto y incluso aquí no nos permite ver, pero con estos tres es suficiente. No se alcanza a apreciar si tenemos, no tenemos, sino este termina con furthermore, ¿sí? Que es un texto, que es hace parte pues de un conector que va en el medio del ejemplo. De pronto puede ser porque es un ejemplo pues demasiado corto, no termina con uno de estos marcadores discursivos de final de una descripción. Yo tengo por acá, una tabla más completa, de marcadores discursivos, igual pues de los que van al comienzo, de los que van at the beginning of the test, in the middle of the test, or at the end of the test, ¿sí? Son los mismos que vimos en la imagen anterior, pero aquí yo sí les ayudo pues un poco con la traducción de los marcadores. También se los deben aprender de memoria. Hay que aprendérselos de memoria, saberlos para que cuando los vayan a utilizar, pues no tengan ninguna complicación. Bueno, vamos a continuar entonces. Les voy a compartir pantalla nuevamente. Les voy a compartir pantalla nuevamente para que nos ubiquemos. Y continuemos con la clase, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de un texto, de un cuento. Este es un cuento. Por el título, Snow White and the Seven Dwarfs. Por ese título, me imagino que ya saben a quién estamos haciendo referencia. Snow White. Este White con W mayúscula y este Seven Dwarfs con S y D mayúscula, de inmediato nos remiten a entender que se está tratando de Blancanieves y los siete enanitos. En ese texto, ustedes pueden observar que hay unas palabras que aparecen subrayadas. All of a sudden, the next day, all of a sudden,
later that night, suddenly, then, after a while. Esas palabras son las que nos hacen comprender que son palabras de secuencia en un texto, ¿sí? Que era la última parte que nos faltaba de la exposición. De acá de lo que vimos hoy, entonces yo les voy a preparar, ustedes hacen ese taller de práctica, pero yo les voy a preparar otro tallercito para que practiquen, pongan en práctica los conocimientos adquiridos de toda esa terminología que aprendimos en la clase de hoy. Que tengan un feliz día, cualquier duda o pregunta que tengan, entonces la van escribiendo en sus cuadernos o donde usted crea pertinente, y en una clase ya sincrónica podemos plantearlas y satisfacer todas las inquietudes que tengan. Que tengan un feliz día.